Hay hombres que entrenan por estética, otros por fuerza. Y luego están los que entrenan hasta que el cuello desaparece. Estos hombres no son solo atletas, son monumentos vivientes a la brutalidad. En este vídeo no importará si vienen del culturismo, del boxeo o de la lucha, solo prepárate para descubrir a los hombres con los 7 cuellos más grandes del planeta. Según mi opinión, está claro. Antes de que abundaran los monstruos modernos del culturismo, hubo un hombre que dejó una huella distinta. Su nombre, Jeff King, una figura de los años 80 que combinaba masa, densidad y presencia, y que sin embargo nunca apareció en el gran circuito IFBB que dominaba el deporte. No porque no pudiera competir, sino que eligió caminos distintos. Las federaciones AAU y NABBA fueron su campo de batalla. Fue allí donde alcanzó la cima ganando el Mr. Universo de la NBBA de 1983, dejando claro que el talento podía brillar incluso fuera de la IFBB. Medía alrededor de 1,80 m y llegó a pesar cerca de 104 kilos en su punto álgido, con una densidad muscular que en los escenarios de la época dejaba boquiabiertos a competidores y jueces. Pero más allá de los números, lo que realmente lo convirtió en leyenda fue su cuello, porque el cuello de Jeff King no estaba diseñado para acompañar la cabeza, estaba diseñado para desafiarla. Se hablaba de que en su definición máxima, su circunferencia podía superar los 50 centímetros, una medida impresionante para la época, aún más considerando que no era un especialista absoluto en neck training como algunos atletas modernos. Su rutina era intensa y meticulosa. 2 veces por semana entrenaba específicamente el cuello con resistencia progresiva. La rutina semanal típica incluía en el día 1 pecho, espalda, abdominales y cuello. El día 2 piernas completas, incluyendo cuádriceps, femorales y glúteos. Y el día 3 hombros, brazos, abdominales y cuello. El resultado visual era simple pero devastador. Trapecios enormes formando un puente sólido entre cuello y hombros y brazos redondos que parecían esculpidos en granito y un cuello central grueso y prominente que no servía de transición sino de símbolo de fuerza. En el escenario, bajo la luz blanca y directa de los focos, cada fibra de su cuello y trapecios brillaba, cada vena resaltaba. No estaba midiendo músculos, estaba midiendo impacto. El hecho de que no haya competido en la IFBB no disminuye su legado, al contrario, le otorgó un estatus único en el underground del culturismo, donde su físico se convirtió en leyenda. Jeff King fue el origen del mito, digamos que fue el primer Nexila. En un mundo donde los límites físicos son constantemente desafiados, donde los hombres buscan romper récords y desafiar la biología, hay una figura que se erige no solo como un competidor, sino como el epítome de la fuerza y la determinación pura: Brock Lesnar. Con una altura de 1,91 m y un peso que fluctúa entre los 120 y los 130 kilos, Lesnar combina la masa de un coloso con la movilidad y la velocidad de un atleta de élite. Se estima que la circunferencia de su cuello podría estar cerca de los 50 centímetros, aunque no existen datos oficiales, pero si esta medida es cierta, es comparable a la de los powerlifter y strongman más extremos del planeta. Los esternocleidomastoideos y músculos cervicales superiores está entrenada para soportar cargas enormes y transferir potencia desde sus piernas hasta la parte superior del cuerpo en un instante. No se limita solo a levantar pesas. Su programa combina peso muerto con cargas extremas para fortalecer caderas, espalda baja y trapecios, y un entrenamiento funcional con fuerza máxima adaptado a la lucha libre y MMA, donde el cuello absorbe golpes directos y torsiones violentas. El resultado es un cuello que no solo es gigante en circunferencia, sino denso y sólido. La forma en que sus hombros, trapecios y cuello se alinean mientras camina hacia su objetivo genera un aura de invencibilidad. Su historia refuerza este mito. Campeón universitario de lucha en la NCAA, campeón de la UFC y estrella de la WWE.
En la historia de la lucha profesional, pocas figuras transmiten poder con la sola presencia. Pocas figuras encarnan la fuerza, la agresividad y la dominación visual de manera tan inmediata. Bill Goldberg. Originario de Tulsa, Oklahoma, Goldberg comenzó su vida atlética como jugador de fútbol americano universitario en Georgia Southern University, donde destacó como defensivo de gran potencia y explosividad. Ese mismo atletismo le serviría para convertirse en una de las figuras más icónicas de la lucha profesional. Físicamente, Goldberg mide 1,93 m y llegó a pesar entre 130 y 136 kilos durante su apogeo. Su cuello, un bloque macizo que conecta hombros, trapecios y cabeza en un solo eje de fuerza. Se estima en torno a unos 50 centímetros de circunferencia, aunque este dato no es del todo oficial. En el ring, Goldberg no necesitaba hablar ni anunciar su presencia. El poder hablaba por él. Cada entrada, cada gesto, cada mirada proyectaba autoridad absoluta. Y como ya sabrás, la WWE es un show, es entretenimiento. Y aunque los combates son guionizados, la fuerza física, el tamaño y la capacidad atlética de Goldberg son absolutamente reales. Cada fibra de su cuello, cada centímetro de sus trapecios y su torso contaba la historia de años de entrenamiento disciplinado y sacrificio constante. No solo construyó un cuerpo, construyó una leyenda viviente, un símbolo de impacto y autoridad física que sigue siendo referencia para atletas y fanáticos de la WWE. En el mundo del boxeo profesional, pocos nombres provocan tanto temor y respeto como Mike Tyson. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder absoluto, velocidad explosiva y devastación concentrada en menos de 3 minutos. Tyson nació en Brooklyn, Nueva York, en 1966. Desde joven, mostró un talento físico extraordinario, pero también una ferocidad única. Con una estatura de 1,78 m y un peso que rondaba los 100 kilos en su pico competitivo, Tyson no era el más alto, pero sí el más temible. Su cuello era parte esencial de su poder. Se estima que su circunferencia alcanzaba entre los 48 y 50 centímetros durante su apogeo. Esto, junto con sus trapecios y hombros compactos, le permitía absorber golpes sin comprometer su postura. Su entrenamiento era legendario. Boxeo técnico y sparring intenso y, obviamente, trabajo específico de cuello, como extensiones y puentes cervicales. Tyson no era solo músculo, era densidad pura en movimiento. Sus hombros y trapecios eran tan compactos que cada golpe parecía cargado con la fuerza de un proyectil. Su cuello funcionaba como un amortiguador y generador de potencia al mismo tiempo. Históricamente, Tyson se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia en 1986, a los 20 años, y redefinió la noción de velocidad y potencia en la división. Mike Tyson no es solo un boxeador, es un huracán físico, un ejemplo de cómo la fuerza concentrada, la técnica depurada y un cuello capaz de soportar impactos extremos pueden crear una leyenda viviente del deporte. En el mundo del culturismo extremo, donde la densidad y la fuerza se combinan en pura majestuosidad visual, surge un nombre que redefine la palabra gigante: Greg Kovacs. Nacido en Canadá en 1968, Greg no solo era un hombre grande, era un monstruo de masa y densidad, cuya presencia imponía respeto absoluto desde cualquier ángulo. Greg Kovacs medía 1,93 m y durante su apogeo competitivo llegó a pesar 150 kilos, con un físico que combinaba masa descomunal y densidad extrema. La circunferencia de cuello estimada para Greg Kovacs está entre los 53 y 55 centímetros, con trapecios que se fusionaban con los hombros y la base del cráneo, formando un verdadero pilar de fuerza que soportaba toneladas de tensión. Kovacs entrenaba con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Cuando Kovacs posaba en escenario o simplemente caminaba por el gimnasio, la magnitud de su físico proyectaba autoridad antes de que pronunciara palabra alguna. Es verdad que Greg Kovacs era conocido por sus brazos descomunales y su masa muscular general,
que abrumaban incluso a los culturistas más grandes de su época. Pero no solo sus brazos y torso eran monumentales, su cuello también estaba a la altura de su cuerpo, formando un bloque de poder que conectaba hombros, trapecios y cabeza en una sola silueta de fuerza pura. Greg Kovacs no ganó ningún Mr. Olympia, pero se ganó un lugar eterno en la historia del culturismo como uno de los hombres más impresionantes que jamás existieron. Desde las heladas tierras de Islandia, donde el frío forja hombres duros y cuerpos resistentes, surge un nombre que redefine la palabra coloso: Hafthor Björnsson. Nacido en Reykjavik, Islandia, en 1988, Hafthor no es solo un hombre alto, es una montaña de músculo y densidad. Físicamente, Hafthor mide 2 metros 5 centímetros y ha competido con un peso de 200 kilos. La circunferencia estimada de su cuello puede alcanzar los 55 centímetros. El 6 de septiembre de 2025, Hafthor Björnsson levantó 510 kilos en el Campeonato Mundial de Peso Muerto en Birmingham, superando su récord anterior de 505 kilos. Se convirtió en el único hombre en la historia en levantar más de 500 kilos en 3 ocasiones distintas. Ahora, en levantamientos extremos como el peso muerto de 510 kilos, el cuello no es solo un accesorio, es una pieza crítica de la cadena de fuerza. Un cuello fuerte mantiene la cabeza alineada con la columna y los trapecios, permitiendo que toda la fuerza generada por las piernas, espalda y core se transfiera al levantamiento. Sin esta estabilidad, la cabeza se movería de manera descontrolada, aumentando el riesgo de lesiones graves en la columna cervical, trapecios o espalda alta. Para un hombre común, levantar 510 kilos sería totalmente imposible y extremadamente peligroso. La mayoría de los cuerpos no pueden generar suficiente fuerza en piernas, espalda y core de manera sincronizada. Incluso si las piernas y la espalda fueran fuertes, el cuello y los trapecios no podrían soportar la tensión, provocando colapso, desgarros musculares graves o lesiones en vértebras cervicales. Hafthor ha entrenado durante años para ser uno de los hombres más fuertes del mundo y su cuello es vital en ese objetivo. Hafthor Björnsson no es solo un strongman, es un monstruo nórdico, una fuerza de la naturaleza que demuestra que altura, masa, densidad muscular y un cuello titánico son esenciales para dominar cargas que ningún hombre común podría siquiera acercarse a levantar. En el mundo contemporáneo del culturismo, donde el físico extremo y la densidad muscular alcanzan niveles nunca antes vistos, surge un nombre que domina todas las miradas: Rubiel Mosquera, apodado el Nexila. Con una altura de aproximadamente 1,80 m y un peso competitivo cercano a los 130-135 kilos, su físico es pura densidad muscular. Rubiel es conocido por sus trapecios monumentales y piernas masivas que desbordan fuerza, pero lo que realmente lo distingue y lo hace digno del apodo Nexila es su cuello extraordinariamente ancho y musculoso que se fusiona con los trapecios creando un eje central de poder absoluto. La circunferencia estimada del cuello de Rubiel Mosquera es de aproximadamente 52 centímetros, un bloque de fuerza que soporta no solo el peso de su cabeza, sino la tensión de un físico diseñado para impactar. Cada pose de Rubiel transmite una presencia física casi mitológica. Rubiel Mosquera no es solo un culturista, es un símbolo moderno de lo que significa ser un Nexila. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si crees que hay por ahí algún otro Nexila que debería haber añadido al vídeo, no olvides ponerlo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!